noticias que están en la agenda pública, obviamente son relevantes, y hay otras que pasan por los medios tal vez de forma más efímera, pero que demuestran con cierta profundidad qué es lo que está pasando en el oficialismo y qué es lo que está pasando en la sociedad. Vamos a hablar del señor Hugo Moyano. Ayer envió una carta, Moyano, por representante de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, una carta, ya es una comunicación de Moyano hacia la política diferente, contra dos ministros nacionales del actual gobierno. Uno es el ministro de Trabajo y el otro es el ministro de la Producción, Matías Culfas. O sea, son dos ministros que influyen en el trabajo de Moyano y además en la regulación de los sindicatos. ¿Cuál fue el problema? Hay cada vez más bloqueos discrecionales, muchas veces violentos, de los camioneros de Moyano de diferentes empresas en toda la Argentina, en diferentes provincias, en diferentes ciudades y con diferente intensidad. Nosotros contamos incluso que esto llegó a tal extremo que se creó un movimiento de empresas antibloqueo, de empresarios que se cansaron y por primera vez dijeron basta, se juntaron y están denunciando a camioneros por lo que ellos consideran que es un bloqueo y un cierre a las actividades que los perjudica. Bueno, es lo que pasó con dos funcionarios públicos de relevancia, Claudio Moroni, tal vez una de las personas de mayor confianza del presidente de la República, que es ministro de Trabajo, y con Culfas, ¿qué es lo que hicieron? Dijeron que les preocupaban los bloqueos a las empresas de camioneros y que estaban buscando soluciones, esto lo dijo Matías Culfas, y agregó, no son situaciones generalizadas, o sea, Moyano está bloqueando sistemáticamente varias empresas y así no puede funcionar la economía y tal vez otras normas que tengan que ver con posibles delitos. Entonces Moyano lo que responde es en un texto que es interesante por esto, que el oficialismo, como en algún momento lo dijimos con Nacho Otero, se podría decir que es una familia disfuncional, una familia una parentela que se ha unido, que piensa distinto sobre mucho o lo mismo sobre poco, pero que van por el poder todos juntos. Pero a Moyano no le gusta que le pongan límites, ni siquiera desde la Casa Rosada. Límites además ante una situación que es grave. Hay decenas de empresas que tuvieron que frenar su producción porque los camioneros los bloquearon para conseguir afiliados. Mercado Libre y Químico Oeste. Pongo dos ejemplos de una empresa, digamos, no del tamaño, es grande, pero es una pyme de la provincia de Buenos Aires, Químico Oeste, y Mercado Libre, que es tal vez la empresa, obviamente, que más cotiza en la República Argentina, que sufrió la conducta de Moyano. ¿Moyano qué hace? Le recuerda al gobierno acá todo lo que él hizo con camioneros a favor de lo que era antes el gobierno de los Kirchner, no del Frente de Todos. Y la verdad que es una confesión espectacular en el sentido quizás más negativo de cómo se usa el gremio de camioneros, porque es un gremio, los camioneros no son de Moyano. Los camiones que usan los camioneros son de empresas y los camioneros son afiliados al gremio. Moyano, en esta confesión, le dice a los ministros que se siente, digamos, enojado, que los invita a reflexionar por haber dicho que tenía que dejar de bloquear las empresas, porque tienen que repasar el pasado de luchas comunes antes de evaluar con ligereza lo que está pasando. Y dice, por ejemplo, que hay que recordar lo que pasó con el conflicto con el campo en el 2008, cuando Camioneros fue el único gremio que participó de forma activa contra las patronales rurales. Y dice que hubo gestas, por ejemplo, 10 días en Ceibas, a la intemperie, con 1.200 camioneros, frenando el avance de manifestantes ruralistas que querían llegar a Buenos Aires. Un gremio no frena un avance de una movilización, aunque para ese gremio sean patronales rurales. Esos camiones, insisto, y los camioneros son trabajadores y los camiones son de empresas.
Y además después cuenta otras cosas. Por ejemplo, una gran revelación, y ya estoy por terminar. Cuenta que Cristina Kirchner, en aquel momento, lo llamó para pedirle que los camioneros llevaran 32 camiones con 900 cabezas de ganado, desde Azul hasta un frigorífico que él dice que es Coto de González Catán. O sea, la presidenta de la Nación llamó a un sindicato para que lleve o beneficie a un frigorífico privado, y además Moyano cuenta como exaltando que tuvieron que enfrentar 2 piquetes con agresividad y que lo sobrepasaron. Y además cuenta que ahora, hace poco, los camioneros trajeron desde Misiones 25.000 camas, agrega, para centros de salud de emergencia que habían improvisado desde el gobierno por el tema de la pandemia. ¿Por qué es importante esta carta? Primero porque hay 2 ministros que le dicen a Moyano no se pueden bloquear empresas. Y él responde con lo que hizo para el oficialismo, tal vez desinhibido, contando cosas que quizás no sean legales o no sean correctas. Los camiones de un gremio no son del gremio, no se usan para frenar el avance de ninguna movilización. Es raro que una presidenta le haya pedido ayuda para beneficiar a un frigorífico privado, y da a entender que sabe mucho más, porque los Kirchner y los Moyano, se puede leer de 2 maneras distintas, son rehenes de sí mismos o son cómplices. Elige tu propia aventura.